Amigos y hermanos en Cristo, gracias por acompañarnos y estamos en esta serie de estudios bíblicos acerca de sabiduría para la vida y estamos estudiando el libro de los Proverbios. Así es que estamos listos para comenzar y vamos a orar para dar inicio. Gracias te damos, Padre Santo, en esta noche por tus bendiciones, pues nos permites, Señor, estudiar tu palabra y rogamos que nos dirijas y que esta enseñanza siga cambiando nuestra forma de pensar y de hablar para que podamos dar testimonio de la gloria de Cristo, en cuyo nombre te lo pedimos, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Busque por favor en su Biblia, en el libro de los Proverbios, y hoy vamos a ver la segunda parte del tema que estudiamos la semana pasada, que hizo referencia acerca de nuestra forma de hablar. Y hoy vamos a ver el tema titulado Conversar de manera constructiva, conversar de manera constructiva. Entonces, busque por favor en Proverbios 18:21. Y en primer lugar vamos a ver qué importante es considerar el poder de las palabras, qué importante es considerar el efecto, las consecuencias de nuestras palabras, o para bien o para mal. Entonces en Proverbios 18:4 dice así, 18:21, perdón, Proverbios 18:21 dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces nos dice aquí en este versículo que nuestras palabras, nuestro hablar, la lengua, tiene poder, ¿verdad? Para traer vida, o para traer muerte, para edificar o para destruir. Así es que qué importante es el que sepamos conversar, el que sepamos el que primeramente pensemos lo que vamos a decir, ya que tienen algún tipo de efecto, ¿verdad? Nuestras palabras. Entonces, o van a edificar o van a destruir vidas. También tenemos en Proverbios 12:18, Proverbios 12:18, y en este pasaje igual hace referencia en cuanto al poder y las consecuencias que tienen nuestras pláticas, nuestras conversaciones. Proverbios 12:18 dice aquí: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Así es que nuestras palabras pueden producir heridas, pueden causar daño a las demás personas, o pueden ser como las palabras de un creyente que es sabio, cuyas palabras son como medicina, o son medicina, es decir, traen sanidad a la vida de las personas, que es algo tan importante. Así es que tenemos que considerar que hay poder, hay consecuencias en nuestras palabras. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, en la carta de Santiago capítulo 3, en donde hace referencia en un buen número de versículos acerca de la importancia de la lengua. Y Santiago capítulo 3, versículos 2 al 4. Santiago capítulo 3, versículos 2 al 4 dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Bueno, aquí pone dos ejemplos, ¿verdad? Y también vamos a ver en segundo lugar cómo en este caso en un barco o una nave tiene un pequeño timón, y esta nave es dirigida, ¿verdad?, a través de este timón, a pesar de que hay grandes vientos. Bueno, dice aquí Santiago que nuestra lengua es como ese pequeño timón, es decir, ese pequeño timón es responsable de marcar la dirección, el rumbo que seguirá toda la nave. Entonces nuestra lengua igual, ¿verdad?, es un pequeño miembro que tenemos, pero lo suficientemente poderoso como para guiarnos en nuestra vida, o también para guiar el rumbo o desviar el rumbo o la vida de las demás personas, a veces dando un mal consejo, una opinión negativa, etcétera, etcétera. Así es que tenemos entonces que nuestra lengua es como ese pequeño timón de un barco, pero tiene un gran poder y es responsable de marcar la dirección que seguirá toda la nave. Entonces nos dice aquí en el versículo 2 que tenemos que ser capaces de refrenar o controlar
nuestra lengua, ¿verdad? Dice así, si alguno no ofende en palabra. Bueno, anteriormente, porque todos ofendemos muchas veces y tenemos que reconocer, ¿verdad?, que nuestras pláticas a veces ofenden y, como dice aquí, muchas veces, no es a veces, sino con cierta frecuencia ofendemos. Pero tenemos que ir superando esta situación porque dice así, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, o sea, maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, una evidencia de madurez en una persona, o en este caso en un creyente, es que es capaz de refrenar, de controlar sus palabras. Tristemente, muchos de nuestros problemas, como vimos la semana pasada, se originan porque hablamos de más o porque hablamos sin pensar o no hemos podido controlar nuestra lengua. Y este es el problema en muchas personas, ¿verdad?, que simple y sencillamente hablan y hablan y hablan y ofenden y destruyen y no piensan lo que están haciendo, a veces a los mismos hijos, en la familia, a su cónyuge, pero nos dice aquí que parte de la madurez de una persona es que ya aprende a controlar, a refrenar su manera de hablar. Entonces, vamos a ver también en otro texto que tenemos que recordar que hay una relación directa entre nuestras palabras, nuestro hablar y nuestro corazón. Dijo el Señor Jesucristo en Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45 es lo que nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Y también obviamente tenemos que entender esta relación. ¿Por qué decimos lo que decimos? Bueno, pues estamos sacando lo que tenemos dentro, ¿verdad? Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Si lo que hay en nuestro corazón es bueno, de la abundancia de nuestro corazón hablará la boca. Así es que dijimos también que podemos conocer a una persona escuchándola, ¿verdad? Qué habla, qué dice, cuándo lo dice, cómo lo dice, su tono de voz, etcétera, etcétera, porque está reflejando simple y sencillamente lo que hay dentro de su vida. Así es que hay una conexión directa si lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque lo que estoy diciendo refleja lo que hay en abundancia en mi corazón. Entonces, si mis palabras son o mis conversaciones son edificantes, son de bendición, pues es lo que estoy teniendo en mi corazón, pero si mis conversaciones o mis palabras ofenden o hieren o son destructivas, bueno, pues eso es lo que estoy sacando de dentro de mi corazón. Entonces, una lengua controlada es una marca de madurez y nuestra lengua tiene relación directa con nuestro corazón. Entonces, hoy vamos a ver que sí podemos, y de hecho debemos aprender a conversar de manera constructiva. Debemos aprender a conversar de manera constructiva en vez de permitir que nuestra lengua dañe, ¿verdad?, nuestras relaciones, dañe nuestra comunicación con los demás. Así es que este es un desafío continuo, la verdad, es un desafío diario el aprender a tener pláticas o conversaciones edificantes. Bueno, en segundo lugar, tenemos que recordar que hay que despojarnos, ¿verdad? Despojarnos continuamente de esas barreras para la buena comunicación. ¿Cuáles son algunas de esas barreras que impiden el que tengamos una buena comunicación con los demás? Busque en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, y aquí vamos a ver pues algo que es conocido de nosotros, pero que luego no le damos la importancia de vida y el cuidado. Entonces, pero si la Escritura, la palabra de Dios nos está exhortando, pues debemos de poner atención y debemos también de corregir estas cuestiones. Efesios 4, verso 29, por ejemplo, dice aquí, Efesios 4, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, este es un reto. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Bueno, ¿cuáles son esas palabras corrompidas? Bueno, pueden ser chismes, críticas, mentiras, discusiones, obscenidades u ofensas. Estas son las
Algunas de las palabras o categorías de palabras corrompidas que dice el apóstol Pablo, mis hermanos, que ninguna de esas palabras corrompidas salgan de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, parte de nuestro testimonio como cristianos, y si realmente hemos nacido de nuevo, es que nuestras palabras, nuestras pláticas, nuestras conversaciones tienen que ser edificantes, tienen que traer gracia, o sea, bendición a los que están a nuestro alrededor. Por eso es un reto, a veces fallamos y tenemos que reconocerlo y pedirle perdón al Señor y pedirle que nos ayude a controlar esta situación. Dice también en el versículo 31, quítense de vosotros. Ahora vamos aquí con el aspecto de lo que hay en el corazón. Quítense de vosotros toda amargura, ¿verdad? ¿Dónde reside la amargura? En el corazón. Entonces, pero dice Pablo, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y otra vez vamos viendo esa conexión que hay, ¿verdad?, entre las palabras y lo que hay en el corazón. Entonces, tenemos que quitar de nuestra vida, ¿verdad?, lo que acaba de mencionar el apóstol Pablo, como la amargura, el enojo, la ira, los gritos, etcétera, para que al haber esa abundancia de la palabra de Cristo en nuestro corazón, nuestras palabras no sean esas palabras corrompidas, sino sean palabras que edifiquen a los demás. Así es que nuestras palabras provienen de lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué tipo de corazón tenemos? ¿Un corazón sucio, un corazón pecaminoso o un corazón que ha sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo y un corazón que está siendo limpiado todos los días a través de la palabra del Señor? Bueno, vamos a ver ahora en tercer lugar el buen uso de la lengua, el buen uso de nuestras palabras, y vamos a ver brevemente 5 categorías para que podamos tener conversaciones que edifiquen. Ahora sí, vamos al libro de Proverbios, que es el libro que estamos estudiando, y busque por favor en Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, el versículo 2. Proverbios 15, 2, dice aquí la Escritura: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces o tonterías o boberías, ¿verdad? Así es que habla aquí de la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Entonces, en primer lugar, nos encontramos aquí con las palabras sabias. Palabras sabias. Versículo 7, Proverbios 15, 7, dice aquí: la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Y una vez más volvemos a encontrar esta relación, esta conexión, según el versículo 7, entre la boca, ¿verdad?, entre las palabras de los sabios que esparcen sabiduría, y no así el corazón de los necios, ¿verdad?, que es todo lo contrario. Así es que tenemos que aprender estas palabras sabias. Ahora, ¿dónde están estas palabras sabias? Bueno, pues están en las Escrituras, y en la medida en que vamos conociendo la Biblia y nos vamos llenando en nuestra mente, en nuestro corazón, de la palabra de Dios, bueno, pues estas palabras son las que van siendo parte integral ya de nosotros, de nuestro pensar y de nuestro hablar. Proverbios 10:32, por favor, vamos ahora a este capítulo de Proverbios 10:32 y seguimos hablando sobre las palabras sabias. Proverbios 10:32, dice aquí la Escritura: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Los labios del justo, del creyente, saben hablar lo que agrada, o sea, lo que edifica. ¿Qué tipo de pláticas tenemos, mis hermanos? ¿Nuestras pláticas agradan o nuestras pláticas hablan perversidades? Ok. Proverbios 20:18. Proverbios 20:18, y con esto terminamos este primer punto en cuanto a las palabras sabias. Proverbios 20:18. Bueno, dice aquí la Escritura: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Entonces, los pensamientos con el consejo se ordenan. Entonces, tenemos que dar consejos sabios. ¿Cuántas veces la gente nos pide un consejo y nosotros tenemos que aprender a dar un consejo sabio conforme a la palabra? Porque muchas veces la gente
sí al pedirnos un consejo, pues lo va a acatar, ¿verdad? Así es que a veces podemos dar un mal consejo y eso pues obviamente no le agrada al Señor. Y lo mejor es ser sabios en la palabra para que cuando tengamos que dar un consejo a alguien, sea un consejo que viene de la Escritura, un consejo sabio. Así es que número 1, palabras sabias. Ok, número 2, vamos a Proverbios capítulo 15, Proverbios 15. Y ahora vamos a ver esta categoría de palabras de corrección o palabras de reprensión. Sí, aunque pensemos que esto no es edificante, sí, a veces hay que reprender o corregir a la gente. Ahora, lo tenemos que hacer obviamente con un espíritu de amor, hablando verdad, pero a veces es necesario corregir. Proverbios 15:5, dice aquí la Escritura, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Hay gente que es muy sensible, hay gente que le molesta que uno le haga una observación, le dé una opinión diferente o le haga uno saber, oye, sabes que esto está mal, las cosas tienen que hacerse bien. Y hay gente que se molesta, bueno, eso es orgullo, eso es altivez. Y usted y yo, independientemente de la edad que tengamos, tenemos que aprender a escuchar y a guardar la corrección, porque de esta manera es como vamos a ser creyentes o gente prudente. En este caso al hijo le dice, escucha el consejo de tus padres, ¿verdad? Obedece, no seas rebelde, no menosprecies el consejo que ellos te dan, porque ellos son maduros y Dios los ha puesto para que te guíen y te conduzcan por el camino de la prudencia, el camino de la palabra de Dios. Así es que, corrección, reprensión. Versículo 10, la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Entonces hay gente que lamentablemente se aleja del camino del Señor o se está alejando, se está enfriando y otra vez está yendo al mundo, al pecado, a sus propias decisiones, y alguien lo confronta, ¿verdad? Lo tiene que confrontar en amor, como dice el versículo 10, y a la gente le molesta. Ni modo, así es, ¿verdad? La palabra del Señor cuando pone el dedo en la llaga, pues sí, nos molesta, pero es la verdad y es lo que Dios nos está diciendo, te estás alejando, te estás separando, vas a caer, vas a tropezarte. Entonces Dios usa a creyentes que nos tengan que confrontar, reprender, para que no nos alejemos del camino del Señor y no seamos necios y no aborrezcamos el consejo, porque dice aquí que el que aborrece la corrección morirá. Entonces, otra vez estamos con el asunto de la necedad, de la rebeldía, de la altivez, el no querer escuchar la reprensión o la confrontación que alguien nos tiene que hacer debido a que nos estamos alejando del camino del Señor. Bueno, Proverbios 15, versículos 31 y 32. Seguimos con este asunto de las palabras de reprensión o corrección, que son importantes también. Versículo 31 dice aquí, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Bueno, Dios usa ciertas situaciones en la vida, ¿verdad? Obviamente gente y en cualquier ámbito, pero si estamos nosotros, somos prudentes y observamos y escuchamos también, bueno, estamos aprendiendo, como dice aquí, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Entonces, si tú quieres ser una persona sabia, escucha también lo que los demás te están diciendo y especialmente lo que se te está enseñando en cuanto a la Escritura. Verso 32, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Corrección, ¿verdad? A veces en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de dirigirnos con los demás, en lo que sea, pues alguien tiene que corregirnos porque todos tenemos, como se dice, puntos ciegos que no vemos, que a veces no somos conscientes, pero alguien nos dice, oye, sabes que mira, ten cuidado con esto salió mal, por esto y esto y esto. Bueno, parte de nuestro crecimiento y de nuestra madurez y de ser prudentes radica en escuchar la corrección y en aplicar también lo que se nos está diciendo. Proverbios 27:6 habla aquí de fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama. Entonces, si alguien te ama, si alguien te
que aprecia, pues a veces va a tener que hacer, vamos a decir así, alguna herida amistosa, ¿verdad? Porque alguien que es nuestro amigo o amiga realmente nos va a decir, mira, ten cuidado con esto o con aquello otro. Son heridas restauradoras, podríamos decirlo así, y cuando nos corresponde a nosotros señalar algo, pues hermanos, hagámoslo con una mezcla de amor, de ánimo, pero con la verdad, como debe ser, a fin de cuentas, para que esta persona pueda considerar y corregir su camino. Bueno, Proverbios 25:11, hay mucho sobre este aspecto de las palabras de corrección y de reprensión. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene, la palabra dicha como conviene. Entonces no es nada más hablar por hablar. Tenemos que aprender, mis hermanos, en este crecimiento en la gracia en Cristo, en este crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, a decir las palabras como conviene, en las conversaciones, en las pláticas, o bien sea cuando estamos dando un estudio bíblico, un mensaje, una predicación, lo que sea, la palabra dicha como conviene. Usted puede decir algo, pero puede decirlo de mala forma y con un tono incorrecto. Entonces, en vez de solucionar o de ayudar a la gente, pues puede suceder lo contrario. Así es que importante es pedirle al Señor que nos ayude, que nos enseñe a decir las palabras como convienen, ¿verdad? Y Proverbios 28:23 dice aquí, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua, el que lisonjea, o sea, el que nada más está adulando. Cuidado cuando una persona solamente se la pasa diciendo, tú eres bueno, eres lo mejor, etcétera, etcétera, y nunca nos dice algo que está mal, porque pues no es cierto, ninguno somos perfectos. Entonces, eso se llama adulación. Bueno, ok, en tercer lugar, vamos con las palabras de ánimo, Proverbios 15:23. Proverbios 15:23 dice aquí entonces la escritura que el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo cuán buena es. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo cuán buena es. Entonces también tenemos que saber el momento para dar una palabra de ánimo, dar una palabra que levante, que fortalezca, ¿verdad? La fe, la esperanza de esa persona, porque a veces hay momentos de desánimo, hay momentos de dolor, hay momentos de tristeza, alguna dificultad. Necesitamos que alguien nos dé ese ánimo con buenas palabras. Proverbios 15:30 dice también aquí que la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. La buena noticia conforta los huesos. Bueno, estas buenas noticias pues son las promesas de Dios, así es que tenemos también que conocer las promesas del Señor para poder ayudar, impulsar al que está medio desanimado o caído, para poderle restaurar. Entonces, esta es una bendición, poder ayudar también con palabras de ánimo, con las promesas de Dios a quienes lo están necesitando. Proverbios 16:24, tenemos aquí también lo siguiente: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, qué bendición es el saber que las palabras son como medicina, ¿verdad? No solamente para el alma, medicina para nuestros oídos, para nuestro corazón, para nuestra forma de pensar, hasta para nuestra salud física, ¿verdad? Así es que tenemos en nuestra lengua una gran responsabilidad y ser instrumentos, usar como un instrumento de bendición nuestras palabras. Bueno, en cuarto lugar, en penúltimo lugar, vamos ahora con Proverbios capítulo 10 y vamos a ver la categoría de palabras de enseñanza, palabras que enseñan. Proverbios capítulo 10, verso 11. Proverbios 10:11, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia, Proverbios 10:11, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Ahí está la gran, la diferencia, ese contraste, ¿verdad? Una persona impía
con sus labios puede estar haciendo violencia, un abuso verbal. Si usted tiene la pésima costumbre de siempre estar maltratando con sus palabras a la gente que está a su alrededor, pues pídale perdón a Dios y cambie, ¿verdad? Porque eso proviene de alguien que es impío, alguien que no tiene piedad o temor de Dios. Así es que volvemos a leer Proverbios 10:11, manantial de vida es la boca del justo, manantial de vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo son nuestras pláticas? A veces no son manantial de vida, sino pueden estar siendo como veneno, ¿verdad? O como agua amarga. Entonces eso tiene que corregirse inmediatamente. Proverbios capítulo 10, ahí versículo 20 y 21. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Así es que compara aquí a nuestras palabras, las palabras de un creyente, como plata escogida, o sea, algo muy valioso. Cuán valiosas deben ser nuestras conversaciones, nuestras palabras, mis hermanos, en vez de que sean como nada, ¿verdad? Como dice aquí, verso 21, los labios del justo apacientan, o sea, alimentan, nutren, a muchos nutren la fe, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Así es que cada creyente debe ser un instrumento que sea usado por Dios para que alimentemos a la gente, la nutramos con las palabras de la fe, con la sana doctrina. Entonces, tenemos que enseñar a la gente la Escritura, y aquí tenemos esta exhortación. Bueno, y finalmente la quinta categoría son las palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Bueno, Proverbios 11:30. Proverbios 11:30, dice aquí la Escritura, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Tenemos que ganar almas para Cristo, tenemos que dar testimonio del Evangelio. Estas son palabras de vida eterna. Así es que ojalá que usted y yo, mis hermanos, pues nos pongamos en acción lo más pronto posible y ganemos almas. Dice, el que gana almas es sabio. Si usted está testificando de Cristo delante de Dios, usted es una persona sabia. Ahora, ¿por qué? Porque esa persona que está escuchando el Evangelio y si rinde su vida a Cristo, bueno, pues tiene la vida eterna, y qué bendición para esa persona, ¿verdad? El conocer la palabra del Señor. Ahora, también Proverbios 24:11. Proverbios 24:11. ¿Qué exhortación tenemos en el siguiente pasaje para los creyentes? Hermanos, a veces no estamos hablando palabras de vida eterna, no estamos comunicando al verbo de Dios, que es Cristo Jesús, el verbo divino, la palabra. Así es que Proverbios 24:11 y 12 dice aquí esta exhortación: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Esta es una exhortación y una amonestación a nosotros los creyentes que ya hemos probado la palabra de vida, el Evangelio, y nos dice, libra a los que son llevados a la muerte eterna, al infierno, a la condenación, a la gente que no conoce a Cristo, que no ha escuchado el Evangelio. Dice, salva a los que están en peligro de muerte. Hermanos, todavía hay multitudes que están a nuestro alrededor y que van rumbo a la muerte, que están en peligro de muerte, de irse al infierno. No podemos ser indiferentes, ni negligentes, ni estar amedrentados. Tenemos que llevar estas palabras de vida eterna. No hay otro camino excepto Jesucristo. Verso 12, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? O sea, no hay pretexto, no hay pretexto. Creyente, si realmente es creyente, va a compartir el Evangelio. Si tú te dices creyente y no estás dando testimonio de Cristo, permíteme dudar de tu salvación.
porque aquel que ha experimentado el amor de Cristo no puede quedarse callado. Aquel que ha experimentado la verdad de Dios, cuyos ojos han sido abiertos a la luz del Evangelio y de su palabra, ahora tiene que librar de la muerte a esas personas. Y Primera de Pedro 1.25, estas palabras de vida eterna, pues son las palabras del Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 25. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló estas palabras de vida eterna a alguna persona? ¿Cuándo fue la última vez que usted condujo a los pies de Cristo a alguien? Dice aquí entonces el apóstol Pedro, Primera de Pedro 1.25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. A usted y a mí ya se nos anunció la palabra del Evangelio. Gloria a Dios, porque Dios nos llamó por su gracia y experimentamos las buenas nuevas de salvación. Y ahora a nosotros nos corresponde también compartir estas buenas nuevas. Conclusión, déjeme darle brevemente 3 conclusiones. Ok, número 1, vamos a Proverbios 15:28. En esta conclusión, 3 aspectos de Proverbios 15:28. Comenzamos entonces para darle también otra aplicación práctica. Proverbios 15:28. Cuando hablemos, antes de hablar, pensemos lo que vamos a decir. Proverbios 15:28 dice aquí: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Así es que número 1, el corazón del justo piensa para responder. Es decir, tenemos que pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar. Aunque esto parezca lo más obvio, no siempre lo hacemos. A veces hablamos y luego pensamos, o hablamos y luego ni pensamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero pensar. Pensar para responder. Pensar pidiéndole: Señor, dame entendimiento, dame sabiduría para saber qué debo de responder. Muy bien, Proverbios 18:13. Proverbios 18:13, aquí viene otro aspecto importante en cuanto a la comunicación que a veces la pasamos por alto. Proverbios 18:13 dice aquí: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Al que responde palabra antes de oír, es decir, hay que saber escuchar. Antes de responder también escuche, entienda bien lo que la otra persona le quiere decir o le está diciendo. Sepa escuchar, sea paciente. A veces ese es nuestro problema con algunos, ¿verdad? Que no somos pacientes, pensamos que ya tenemos todas las respuestas. No, sepa escuchar. Bien, y finalmente, que nuestras palabras siempre sean con gracia. Colosenses 4:6, con esto termino. Colosenses 4:6, dice el apóstol Pablo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, pues mis hermanos, concluimos entonces este estudio y espero que nuestras conversaciones sean edificantes y glorifiquen a Cristo. Y antes de despedirnos con una oración, déjenme recordarle, los miércoles seguimos con los estudios de sabiduría para la vida. Estamos estudiando el libro de los Proverbios, miércoles 8 de la noche, para que también pueda compartir estos mensajes y pueda conectarse en la página de Facebook de la iglesia. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, domingo 16, tendremos la Cena del Señor a las 12 del día. Ya los miembros activos hemos firmado nuestra carta de renovación de membresía, así es que vamos a celebrar gozosamente esta ordenanza de la Cena del Señor y le esperamos el domingo a las 12. Y mis hermanos, pues ya comenzamos esta semana, el día que usted guste, el curso de cómo beneficiarse de la palabra. Cómo beneficiarse de la palabra, ya usted adquirió su curso. Si no lo ha adquirido, todavía puede ir este domingo y quedan algunos cursos para que usted lo pueda tener ahí de manera personal o tenerlo con en su hogar, o abrir un grupo de vida, o a través de Zoom o de una videollamada, etcétera. En el horario que usted guste, lo importante es estudiar este curso y le animamos para que lo adquiera, o ya, si ya lo adquirió, pues adelante, esta semana ya comenzamos. Oramos, mis hermanos, y con esto nos despedimos. Gracias, Padre, por tu palabra, que es poderosa, que es edificante, que es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor,
para que nuestras conversaciones y sobre todo nuestro corazón sea un corazón siempre limpio por tu palabra, un corazón que refleje, Señor, la palabra de Cristo, para que nuestras pláticas sean edificantes y traigan bendición a los demás. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el día del Señor el domingo. Hasta luego.